Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor y luego tomamos asiento. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Ya hemos alabado tu nombre, ya te hemos bendecido, ya hemos recibido, Señor, la frescura de tu Espíritu Santo a través de la administración que te hemos dado, Señor. Ahora, Padre, sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra está viva, que tu palabra es eficaz y que tal vez, Señor, lo que tú has puesto en este día en mi corazón para compartir con mis hermanos, Señor, sirva de alguna manera, Señor, por si alguien está pasando por una situación difícil, que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra el que hable, Señor. Me quito yo para que tú tomes el lugar, Señor, porque sin ti yo no puedo hacer nada, porque sin ti, Señor, ninguno de nosotros podríamos hacer absolutamente nada. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, pedimos tu gloria, Señor, en este lugar. Pedimos, Señor, que tu bendición llene a cada uno de mis hermanos en esta hora y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que está poniendo en mis manos. Y bueno, nunca desaprovechamos la oportunidad. Como cantábamos hace rato en el canto que dice: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial y hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos sido llamados. Y bueno, si usted está en este momento en este lugar y está sentadito, pero yo estoy segura que ahí donde usted anda, en la calle, en su casa o en algún lugar, estoy segura que el Espíritu Santo le inquieta para que comparta con alguien precisamente en el momento que lo estén necesitando, porque recuerde usted que somos la voz de Dios, que somos el corazón de Dios y que la gente va a ver a Dios a través de nosotros. Si nosotros nos disponemos como vasos a ser usados por Dios, entonces Dios hará lo suyo mientras nosotros haremos lo propio. Guardar nuestra vida, guardar nuestro testimonio, que no traigamos vituperio al cuerpo de Cristo ni a la sangre de Cristo que con tanto amor fue derramada por nosotros. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del profeta Habacuc. Vamos a estar viendo, hasta donde me alcance el tiempo, algunos pasajes que tengo para compartir con ustedes, hablando acerca de las circunstancias y de nuestra actitud frente a las circunstancias. Eso es lo que vamos a compartir en esta hermosa tarde. El profeta Habacuc está dejándonos un legado de lo que él podría estar pasando y la actitud que él estaba dispuesto a tomar. Dice la palabra de Dios y leemos. El que no traiga Biblia, pues los hermanos se lo ponen allá en la pantalla. Dice el profeta Habacuc, capítulo 3, versos 17 en adelante. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esa es la circunstancia que podíamos estar pasando, la circunstancia que el profeta estaba tomando en cuenta. Aunque no haya esto, aunque no haya el otro, aunque no haya nada. Y la actitud del profeta es: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aquí estamos viendo las circunstancias y la actitud que nosotros tenemos que decidir tomar, porque yo estoy segura que si le pregunto a cualquiera de ustedes
por qué circunstancias difíciles ha pasado. Yo sé que muchos tienen circunstancias difíciles. Y también puedo saber por mi propia vida que a veces tomamos la actitud incorrecta. A veces nos ponemos a llorar, a veces nos desesperamos, a veces andamos buscando la solución en cualquier lugar. Y el Señor nos habla en su palabra: si estás enfermo, yo soy tu sanador. Si tienes una necesidad, yo estoy para suplirla, porque Él es tu pastor. Tenemos versículos en la pared de esta iglesia que nos fortalecen cada que los vemos. Cuando vemos que Jehová Rafa es mi sanador, y yo puedo dar testimonio de Jehová Rafa en mi vida, porque le doy las gracias a Dios. Yo le pregunto siempre y le digo: Señor, yo no sé cómo fue que tú metiste la palabra dentro de mi corazón. Yo no sé cómo le hiciste, pero la palabra se quedó metida en mis entrañas. Jehová es mi sanador. Le doy gracias a Dios porque Él me ha guardado con vida, con salud y con fuerzas, como dijo el profeta Habacuc. El Señor Jehová es mi fortaleza. Y no puedo hablarles de lo que no he vivido. Le doy gracias al Señor porque tengo salud. Porque lo que yo podía haber estado gastando en un médico no me ha permitido hacerlo, porque el Señor plantó su palabra en mi corazón. Desde que le conocí, desde que creí, empecé a hacer que la palabra se hiciera viva, se hiciera rema dentro de mi corazón. Así dijo el profeta Habacuc, y estamos viendo el consejo de lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? La circunstancia y la actitud. No importa lo que esté pasando a mi alrededor. Si Dios ha prometido estar contigo, si Dios ha prometido estar conmigo, entonces tenemos que creerle. Tenemos que decir, como dijo Habacuc: yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré. ¿Por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que andar enlutado? ¿Por qué tengo que andar desesperado? Si hemos leído su palabra y dice: el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo le falta todo. Entonces nosotros tenemos en este día que el Señor nos está poniendo una enseñanza de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. En la Biblia, desde el principio hasta el fin, encontramos muchos ejemplos de hombres que nos enseñan acerca de esto. Y vamos a ir al primer ejemplo y vamos a ver la circunstancia. Le invito a que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14, vamos a ver el verso 10. Dice la palabra: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué
¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Esta era la actitud del pueblo frente a una circunstancia difícil, porque se encontraban de frente con el mar, ese mar grande, ese mar imposible de cruzar, y en el lado contrario tenían a Faraón con todo su ejército. Y el pueblo dijo esto porque ellos aún no conocían a Dios. Pero aquí empieza cómo Dios se manifiesta en poder delante de aquellos que están renegando contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos sacaste? Estábamos mejor allá. Hay muchas veces que nosotros hemos escuchado a alguna persona que ha venido al Señor, y la verdad es que por querer vivir con un pie adentro y otro afuera, las cosas no nos salen bien. No nos salen bien porque no hemos decidido seguir como Dios manda. Y entonces las cosas no nos salen bien, nos salen mal. Y empieza la gente a decir, digo empieza, porque en este caso pues yo nunca he dicho eso, estaba mejor afuera. Claro que no, no estaba mejor afuera. Estábamos mejor allá, me iba mejor, tenía negocios, tenía dinero, tenía esto, tenía lo otro. Sí, pero tenías algo más poderoso que todo lo que tenías pecado. Teníamos pecado. Y entonces este pueblo empezó a decir, no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras de allá y para que nos hayas traído a morir en el desierto. Esa era la actitud negativa del pueblo de Israel. Pero vamos a ver la actitud del hombre que conoce a Dios. Hablando de hombre, en este día puedo hablar de hombre y mujer. Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa era la actitud del hombre de Dios. Y tú y yo somos hombres y mujeres de Dios. Y esta es la actitud que nosotros tenemos que imitar. La escritura fue dejada para que nosotros aprendamos de ella. La escritura fue dejada para que nosotros, al vivir una circunstancia parecida, podamos decir, ¿y cómo le hizo cuando tenía esta circunstancia? Y ahí aprendemos, y ahí podemos hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Cambiemos de actitud, como Moisés le decía al pueblo. O sea, esperen, no teman, estén firmes y verán lo que Jehová hará con vosotros el día de hoy. Ustedes van a ver cómo Jehová los va a salvar, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Este versículo para mí ha marcado algo muy fuerte en mi vida para creerle a Dios. Hace muchos años, en mis inicios, cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, tuve algunos problemas con personas que cuando yo no tengo a Cristo se llevan muy bien conmigo,
y pues estamos en el mismo mundo y estamos del mismo lado y tenemos el mismo patrón y tenemos el mismo jefe, porque si no estamos con Dios, estamos con el diablo. Amén. Y cuando yo vengo a Cristo, esa persona, esa familia, agarran un odio contra mí. Y yo le decía al Señor: ¿por qué me odian? Pues si yo no les hago nada. O sea, yo no sé, no entiendo por qué me odian. Porque sí podía sentir que era un odio que surgió de la noche a la mañana. Y meditando yo me di cuenta que la razón era porque ahora yo tenía a Cristo en mi corazón, ¿sí? Y porque no me avergonzaba de hablar de Él. Entonces, esa actitud que antes era de familia, de amigos, de amistades, de que comes conmigo, de que yo como contigo, cambió totalmente. Se me cerraron las puertas de la casa y empecé a tener problemas muy, muy fuertes, de tal manera que hubo hasta demandas por abusos de mi parte para ellos. Y yo no sabía qué hacer. Yo lo único que sabía era: Señor, tú conoces y sabes que yo no he hecho nada de lo que está sucediendo, pero yo voy a confiar en ti. Y el Señor me decía, porque yo hablaba con Él y le decía: Señor, pero ¿por qué esta persona es tan mala conmigo si yo no le hago nada? Nunca le he hecho nada. O sea, siempre he sido pues una buena vecina, una buena familia, siempre he estado bien con ellos. ¿Por qué? Y entonces, cuando yo me doy cuenta de que es por causa del Señor Jesucristo, le digo al Señor: dime qué es lo que tengo que hacer, porque realmente yo tengo un temor, pero no le tengo temor a la persona, le tengo temor a lo que yo puedo hacer, ¿sí? A lo que yo puedo hacer, porque cuando tú estás en el mundo, tú te defiendes con tus uñas, con tus manos, con tus pies, a mordidas, como sea. Pero cuando ya estás en Cristo, no. Y yo decía: no quiero ser agresiva cuando me agreden. Y entonces el Señor me decía: tienes que poner la otra mejilla. Y yo: ups. Pues eso es lo que dice la palabra, pero yo pensaba que yo tenía que ir a donde estaba ella y decirle: pues pégame, aquí está, me voy a dejar. No, sino que lo que tengo que hacer es que, a pesar de lo que las personas estén haciendo contra mí, yo tengo que guardar silencio, aunque me duela. Y el Señor me dice: yo voy a arreglar este asunto y yo te los voy a quitar del camino. Dijo: pero ¿sabes cuándo? Cuando aprendas a amarla. Cuando aprendas a amar a esa persona que tanto daño te hace, yo te los voy a quitar. Y yo le decía: Señor, pues enséñame a amarla, porque ¿cómo vas a amar a una persona que te hace tanto daño? Es difícil amar a una persona que te hace daño, y más cuando vas entrando al camino bueno, al camino de la verdad, al camino de la luz. Es difícil porque todavía traemos esas raíces de nuestra carne. Y yo me encerraba en mi casa y por un agujerito así yo miraba y decía: no anda nadie afuera, voy a salir a barrer. Pero parecía como que me estaban cuidando, y cuando yo salía a barrer, venían y me tiraban la basura. Entonces yo agachaba mi cabeza y me metía a llorarle al Señor y a entregarle esa carga. Dije: Señor, ¿te fijaste? Puse la otra mejilla. Y así fue como el Señor empezó a enseñarme a amar. Me dijo: ¿sabes por qué esta persona es mala? Dijo: porque le hicieron mucho daño, porque sufrió mucho. Tú no sabes lo que haya pasado. Dijo: pero yo quiero que tú aprendas a amarla.
Y así pasó, para no hacerlo tan largo. Entonces oraba, oraba y oraba y oraba, y yo le decía: sí, Señor, pobrecita, ¿cómo ha de haber sufrido? Porque nadie nace malo. O sea, tiene que haber sufrido mucho, como me dices tú, tiene que haber sufrido mucho para ser mala. Y empezó a nacer en mí, dentro de mi interior, un amor que pues no se lo podía manifestar, pero dentro de mí, dolor, amor por ella. Y pues un día, cuando llego yo a mi casa, yo veo que hay una mudanza, y solamente entro. Cuando yo llego adentro de mi casa, el Espíritu Santo me dice: los egipcios que ves hoy, nunca más los volverás a ver. Y entonces yo entendí lo que el Señor me decía. Dijo: porque ya los amas, pero yo sé por qué los quito. Y así es como el Señor va quitando de nuestro camino lo que Él sabe que nos hace daño. Pero primero tenemos que aprender la lección, ¿sí? Así como el Moisés le dijo al pueblo: no teman, esténse firmes, porque ustedes van a ver cómo Dios los va a salvar. Y los egipcios que hoy miran, nunca más, para siempre los verán. Y ciertamente, porque sabemos que los egipcios siguieron al pueblo cuando Dios les abrió el mar y ellos pasaron en seco, y ellos entraron atrás de ellos, pero el mar se los tragó, el mar los envolvió y nunca más los volvieron a ver. ¿Por qué? Porque había un hombre que tenía una buena actitud, y ese hombre era Moisés, y como líder le estaba enseñando al pueblo lo que tenían que hacer. Ese es el primer ejemplo que vemos. Vemos la actitud de Moisés enseñándole al pueblo lo que tenía que hacer. Ahora vamos a un segundo ejemplo. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 7. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios tuvo una actitud, dijo: ¿dónde cayó? Y él le dijo, le mostró el lugar, y entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aquí vemos una actitud de un hombre confiado, porque el profeta sabía en quién estaba creyendo. Él no era un hombre simple que decir: ay, bueno, pues ¿dónde caería? Sino que él sabía que el Dios al que él estaba sirviendo, aquel que lo había llamado, lo iba a respaldar en cualquier cosa que él hiciera. Por eso cuando dijo: ¿dónde cayó? Ahí. Y cuando él tira la vara, el hacha empieza a flotar. Algo que no es fácil, como podemos decir, no podemos entender cómo fue, pero a Dios sabemos que no tenemos que entenderlo, simplemente tenemos que creerlo. Lo que Él hace es increíble. Dios es un Dios sobrenatural, y ese Dios sobrenatural es el que nos va a sacar de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, cuando nuestra actitud sea la correcta.
el rey de Siria tenía guerra contra Israel, pero en Israel había un hombre que aconsejaba al rey de Israel de parte de Dios. Y frustraba los planes del rey de Siria. Y envió a Dotán, donde estaba el profeta, gente de a caballo, carros y un gran ejército para tomar preso al profeta Eliseo. El criado del profeta se levantó muy de mañana y al ver que ese gran ejército lo rodeaba, tuvo miedo y preguntó al profeta: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos cuando estamos delante de una situación como el profeta, que se encontró rodeado de gente de caballo, un gran ejército? Y el criado, aquí tenemos las dos actitudes, una actitud que es agradable a Dios, porque el que conoce a Dios tiene una actitud diferente al que no lo conoce. El que no conoce a Dios, aunque sea cristiano, hermano, aunque sea cristiano, a veces no conocemos a Dios. A veces no conocemos a Dios y dudamos de Dios. Y por eso no recibimos, porque la duda ofende a Dios. Dice que el que duda es semejante a las ondas del mar. Muchos, todos hemos ido, yo creo, alguna vez a las playas y hemos visto cómo las olas van y las olas vienen. Entonces dice que el que duda es semejante a las olas del mar, que van y vienen. Ahorita estás adentro y luego estás afuera. Por eso es que nosotros debemos entender que la duda ofende a Dios. Y no solamente ofende a Dios, sino que no recibimos nada. Nada recibimos, porque Dios no puede bendecir la duda. No puede bendecir lo que esperamos si estamos dudando del poder de Dios. Entonces el profeta le dice, Eliseo le dice al criado, el criado tuvo una actitud de temor, mas la actitud del hombre de Dios fue: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y son más los que están contigo. Mira, nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor que nos cuidan, que nos protegen, que nos ayudan, que nos hablan. Tenemos toda la ayuda del cielo. Por eso es que nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación, y somos nosotros. Los herederos de la salvación somos nosotros, y nosotros por eso podemos recibir toda la ayuda de Dios. Una cosa sí le digo: nosotros no podemos mandar a los ángeles, Dios los manda. Cuando nosotros necesitamos ayuda, le pedimos a Dios: Señor, manda a tus ángeles que vayan y cuiden a mi hijo. Señor, manda a tus ángeles que vayan a aquel lugar donde hay un accidente y ese es el lugar por donde mis hijos pasan. Manda ángeles. Y entonces el Señor no es que nos obedezca, sino como Padre nos ayuda. Y Él manda a sus ángeles, porque una cosa es que nosotros le pidamos a Dios que mande sus ángeles, y otra cosa es que yo le diga a los ángeles: vayan allá, porque allá necesito que vayan. Nosotros no somos nadie para mandar de esa manera a los ángeles de Dios. Dice: porque nosotros somos hechos un poco menor que los ángeles. Quiere decir que ellos son mayores que nosotros, y nosotros hemos hecho un poco menor que los ángeles. Por eso es que tenemos que saber que Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Eso sí tenemos poder y autoridad contra los demonios,
contra el poder de las tinieblas, contra todo lo que está oculto. Tenemos el poder, porque el Señor dice: he aquí, os doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Pero para hacerlo yo tengo que ser un soldado de Jesucristo y vivir con la armadura de Dios puesta. No me la voy a poner en el momento del peligro, sino yo tengo que traerla puesta, ¿sí? Como dice el libro de Efesios en el capítulo 10. Tenemos que traer la armadura de Dios, porque hay un día malo, y ese día malo no sabemos. Puede ser que alguien haya tenido hoy un día malo, pero ¿sabe qué? No importa que haya sido malo, para usted fue bueno porque usted traía puesta la armadura de Dios, ¿sí? Y contra aquel que trae la armadura puesta no hay nada que pueda penetrar. Tenemos testimonios acerca de videos, cómo Dios protege al pueblo de Israel, cómo les envían tantas cosas para destruirlos, pero la mano de Dios está con ellos, y así como está con ellos, así también está con nosotros, porque somos el Israel injertado en el olivo que es Jesucristo. Él nos adquirió para sí mismo a través de su sangre. Creímos en Él, y por esa razón nosotros estamos en el mismo nivel del pueblo de Israel, porque hemos creído en el israelita, en el Hijo de Dios, nacido de esa tribu, nacido de esa nación, para que nosotros podamos también tener la nacionalidad del judío más hermoso del mundo, que se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Le da un aplauso, pero para Él, no para mí. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. La gloria es para ti, Señor. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 3, hablando el salmista David. En el Salmo 3. Dice así el Salmo 3, verso 1: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, y muchos son los que se levantan contra mí. Multiplicado mis adversarios. Pero ¿cuál era la actitud de David? Dijo, en el verso 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Oiga, hasta así como que siento como que me inflan, ¿verdad? Pero no de orgullo, sino de protección de Dios. Cuando leemos los salmos, cuando leemos estas palabras, que nosotros solamente las adquirimos porque ya están escritas, pero es para que las agarremos y las hagamos vivas en nuestro interior. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Aunque sean multiplicados tus enemigos no tienen que ser personas. Tus enemigos pueden ser esas circunstancias, esos problemas que te rodean, esas circunstancias que te impiden a veces venir a la casa de Dios. No hay ninguna razón por la cual nosotros no querramos venir a la casa de Dios, porque aquí encontramos la paz de Dios. Sabemos que los hermanos tienen sus trabajos y a veces salen tarde, pero siempre que tenga oportunidad, córrale a la casa de Dios, porque Dios tendrá una palabra para usted. Dios tendrá una palabra que le va a sacudir y que dice: esa palabra yo la necesito. Esa palabra como esta que dijo David:
Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Qué hermosas palabras para fortalecer nuestra vida, para fortalecer al que tiene debilidad espiritual en este momento. Aquel que dice, creo que no puedo más. Sí puedes, hermano, sí puedes, porque Dios está contigo. Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar contigo, porque Dios es bueno, y porque eres su hijo, y porque su misericordia es grande, y porque si estamos aquí, hermano, es por su gracia, porque la gracia de Dios se ha engrandecido sobre nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, muchos de nosotros estuviéramos ya bajo tierra. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su grande amor. Cuando leemos la palabra acerca de la mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio, y aquellos hombres que venían persiguiéndola y venían con sus piedras para matarla, porque era la ley, pero la ley era pareja, pero ellos no estaban siendo parejos. ¿Sabe quién es parejo? Dios. Él sí es parejo, Él sí, Él sí. Por eso nosotros tenemos que ir a Él. Y cuando la Biblia habla acerca de los 10 mandamientos y habla, no cometerás adulterio. El adulterio no solamente es de estar con otra persona. El adulterio es buscar en otro lado lo que Dios nos tiene para nosotros. Dios tiene cosas para nosotros, pero a veces andamos buscándolas en otro lado. Venimos de allá, venimos de donde adulteramos en contra de Dios, donde adulteramos con ídolos, donde adulteramos con el mundo. Venimos de allá. Éramos adúlteros contra Dios. Entonces, el adulterio no solamente es porque estás casado y porque tienes una relación ilícita o casada, o porque te encuentran como a la mujer. Y el destino de ella, ¿cuál iba a ser? Morir a pedradas. Y yo le dije, Señor, yo creo que el mundo estuviera lleno de montones de piedras. El mundo estuviera con montañitas de piedras por todos lados, porque de alguna manera todos hemos sido adúlteros contra Dios. Pero el amor de Dios fue más grande y nos perdonó y nos lavó y nos limpió y nos dio favores y nos dio misericordias y nos coronó. Ese es el Dios que nosotros estamos conociendo, porque realmente le seguimos conociendo. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Yo quiero que tú voltees ahí donde está tu hermano y le digas: Jehová es mi escudo y mi gloria, y Él levanta mi cabeza, y yo no tengo por qué bajar la cabeza delante de nadie, solamente delante de mi Dios, en humildad, porque Él es grande y yo soy pequeño. La gloria es para Dios. Gloria al Señor. Vamos, recíbela, Señor. Vamos a ver un punto extra más. Vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver una circunstancia y una actitud. Este capítulo nos habla de David y de Goliat. Vamos a leer
del verso 3. Dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y era de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta era la circunstancia, y en este versículo estamos viendo la actitud del rey. Se supone que el rey va al frente, se supone que el rey lleva el mando, se supone que el rey era quien debía estar frente a ese hombre, porque Saúl era el hombre de Dios, el rey que Dios había escogido como primer rey de Israel. Pero dice: se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta fue la actitud del pueblo, esta fue la actitud de los guerreros, esta fue la actitud del ejército que estaba al mando del rey Saúl. Esta era la actitud de quien debía haber confiado plenamente, porque ellos tenían grandes batallas, y si Dios estaba con ellos, si Dios les indicaba que fueran a la batalla, era porque Él iba a estar allí y les iba a dar la victoria. Y si Dios veía que ellos cometían una falta, no iba con ellos, no iba con ellos. Y entonces ellos perdían y decían: ¿por qué perdimos? Pues no está Jehová con nosotros. Y entonces ellos empezaban a ver la razón por la cual habían perdido la batalla. Y cuando ellos se daban cuenta, pedían perdón a Dios, Dios los perdonaba. Así que esa era la actitud del ejército de Jehová al mando del rey Saúl. Pero ahora vamos a ver una actitud diferente. Vamos a ver la actitud de David. David no era un hombre de guerra, pero ¿sabe qué? Conocía a Dios, conocía a Jehová. No era un hombre de guerra, él era un pastor de ovejas, él era un hombre de trabajo, era un jovencito, era casi para nosotros un adolescente, cuidando las ovejas. No tenía experiencia en la guerra, pero la experiencia que él tenía era que sabía que Dios estaba con él. Por eso él dice que cuando venía un oso o cuando venía un león, él tenía la victoria, porque nunca dijo: yo lo maté, porque dijo: porque Jehová está conmigo. Entonces dice la palabra de Dios: David era hijo
de un hombre Efrateo de Belén, de Judá, y su nombre era Isaí, y tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y David, verso 14, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y dijo Isaí, su padre, a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Es por eso que David llega al campamento. Él no llegó como dijeron sus hermanos: vienes porque nomás vienes a ver qué. O sea, vienes a... No querían que David viera que siendo hombres de guerra estaban temerosos. Y entonces él toma una actitud diferente, porque ese hombre dice que todos los días desafiaba al ejército de Dios. Vamos a ver la actitud de David en el verso 26. Bueno, vamos a ver el 24. Dice: todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y le tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces David tomó la actitud correcta. Nos vamos a ir hasta el verso 32. 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron a Saúl, y él hizo venir a aquel jovencito que decía: yo pelearé con él, yo pelearé. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esta era la actitud de un hombre que conocía en quién estaba creyendo. ¿En quién estaba creyendo? Entonces añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Vamos al verso 45. David se enfrenta con el filisteo y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová de él es la batalla, y él le entregará en nuestras manos. La pregunta de esta noche es: ¿cuál será nuestra actitud? Porque cuando leemos la palabra de Dios y en ella encontramos las dos actitudes: la actitud del pueblo de Israel, temeroso delante de un gigante, pero la actitud de un joven que, aunque pequeño y no diestro en la guerra, pero sí conocía quién iba a pelear por él, sí conocía quién peleaba por él, sí conocía quién lo habrá librado del oso, sí conocía quién lo libraba del león. La pregunta de esta noche para ti: ¿tú sabes en quién has creído? ¿Tú sabes quién te libra de todas las circunstancias que estés pasando? Tal vez tu circunstancia ni siquiera llegue a ser un gigante. Tal vez tu circunstancia solamente sea un oso o un león. No es un gigante, pero sea, como dijo David, sea oso, sea león o sea un gigante incircunciso, dice: de todas maneras mi Dios me libra. Hablamos acerca de circunstancias y hablamos acerca de actitud. ¿Qué actitud vamos a tomar de ahora en adelante? Porque cuando no conocemos la palabra, podemos tomar cualquier actitud, menos la correcta. Pero cuando ya conocemos la palabra, por eso es importante conocer la palabra, porque entonces sabremos cómo vamos a actuar, entonces sabemos qué es lo que vamos a hacer. No vamos a pelear en nuestras fuerzas, sino vamos a pelear como David, confiando en Jehová de los ejércitos. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si yo soy fuerte, no es porque como frijoles, es porque tengo el Espíritu de Dios. Si tú eres fuerte, no es porque te alimentas bien, es porque tienes el Espíritu de Dios. Y esas circunstancias que puedes estar viviendo en este día, el Señor dice: yo puedo disiparlos con un soplo, como si fuera polvo. Yo puedo hacerlo. Solo quiero saber cuál es tu actitud para conmigo. ¿Cuál es tu actitud ante la circunstancia que muchas veces Dios mismo lo permite para que nosotros aprendamos cómo debemos actuar? Esta noche yo te voy a pedir, no te voy a pedir que pases al altar, no te voy a pedir absolutamente nada, solamente te voy a pedir que te pongas de pie. Si en tu corazón está venir al Señor y decirle: he tenido una actitud incorrecta, pero esta noche tú me has enseñado a través de tu palabra que yo estaba obrando de manera equivocada. Yo quiero obrar aún como los discípulos cuando estaban en la cárcel, cuando estaban encerrados, cuando estaban encadenados, cuando eran maltratados. Y dice tu palabra que ellos cantaban alabanzas al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en esta noche yo he entregado la porción de la palabra que tú has puesto en mi corazón, esa palabra que tú me has enseñado, esa palabra en la cual me he estado parando cada que una circunstancia adversa llega a mi vida. Señor, aquí están mis hermanos, los hermanos
de esta congregación, los que han venido hoy con un corazón dispuesto para escucharte. Porque cuando leemos tu palabra, no es mi yo, es el tú. Tú hablas, tú enseñas, tú nos corriges, tú nos levantas, tú nos sanas, porque ya lo has hecho. Solamente tenemos que recibir lo que de tu mano ya ha sido dado para nosotros. Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, tal vez el altar esté en su corazón, ahí donde ellos están hablando contigo, ahí donde ellos, Señor, están exponiendo su situación, tal vez donde ellos están, Señor, poniéndose en el lugar correcto, tal vez diciéndote: a ti no te puedo engañar, mi actitud era incorrecta, a ti no te puedo engañar, tenía miedo como el pueblo de Israel, a ti no te puedo engañar, tenía miedo como el criado de Eliseo, a ti no te puedo engañar, pero delante de ti hoy, a través de tu palabra, yo expongo mi decisión de hacer lo que dijo el profeta Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. El temor no es nada comparado con tu protección, con tu ayuda. El temor solamente tiene que ser para ti, pero un temor reverente, un temor en el cual yo tenga temor de pecar contra ti, temor de lastimar tu corazón, temor de no hacer las cosas correctas, temor de fallarte. Cuando tú has entregado lo mejor, enséñame, Señor, como me has enseñado esta noche, a tomar la actitud correcta, a tomar la decisión de conocerte más, para que el temor de lo que yo tenga temor ya no vuelva a aparecer en mi vida. Que yo tenga en mi corazón tu palabra viva, revelada, tu palabra en la cual yo no tenga duda, tu palabra, Señor. Esta noche yo te pongo mi vida, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, todo lo pongo en tus manos, porque quiero servirte y servirte bien. Yo no quiero andar con un pie adentro y otro afuera. Yo no quiero, Señor, hacer las cosas bien mientras estoy aquí en el templo. Yo quiero hacer las cosas bien afuera, donde soy carta leída, donde todo mundo puede ver, como dice tu palabra, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y todo yugo que nos asedia, porque los ojos están puestos sobre nosotros. ¿Cómo van a creer en ti, Señor, si mi vida no da testimonio de caminar en rectitud? Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a caminar. Ayuda a cada uno de mis hermanos, porque tú no nos juzgas. Tú extiendes tu mano para ayudarnos. Tú extiendes tu mano para levantarnos, porque aun cuando estamos caídos, Señor, el gran amor que nos tienes nos hace levantarnos de tu mano tomado, Señor. Gracias, oh Padre, porque este día, Señor, quedará guardado en mi corazón. El día en que tú me enseñaste a tomar la actitud correcta en las circunstancias por las cuales yo pueda estar viviendo. No importa qué tormentas, Señor, estén pasando alrededor de mí, no importa, yo tomaré la actitud correcta, la actitud de paz, la actitud de confianza, la actitud de saber que tengo un protector, el que me tiene escondida en el hueco de sus manos, el que me esconde debajo de sus alas, el que no permite que nadie me toque mientras yo esté cobijado bajo tu abrigo. Señor Espíritu Santo, ven y haz morada en nuestras vidas, Señor,
para que no dejemos que nada ni nadie nos robe lo que tú has sembrado, esta semillita de fe, Señor, que has sembrado en esta noche. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos levantamos hoy como un David contra Goliat, delante de los problemas, delante de las circunstancias, delante de los enemigos. Nos levantamos con poder. Ellos vienen a nosotros con toda la fuerza, pero nosotros nos levantamos en el poder del Espíritu. El Dios que protegió a Daniel en el pozo de los leones es el Dios que nos protege a nosotros en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Entrego, Señor, este lugar. Entregado la palabra, Señor, y tu palabra no vuelve vacía. Yo sé que será prosperada. Yo sé que hará lo que tú la has enviado en este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. La bendición tuya sea sobre mis hermanos a través de la unción del Espíritu Santo. Amén. Dios